la historia de Cornelio y de Pedro. Estaba Cornelio, que era un hombre que ya estaba preparado por Dios en su corazón. Imagínense un soldado romano que oraba, que adoraba, que ayudaba a los judíos. Era un hombre que ya estaba preparado por Dios. Y muchas personas ya están preparadas por Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir y tocarle la puerta. Es ir y buscarlo, como sucedía hoy en la plaza. Maravilloso lo que hoy estaba sucediendo y lo que está sucediendo en estos días. Dios lo tiene preparado. Dios tiene preparado esa visita. Y ahí estaba Cornelio y ahí estaba Pedro. Pedro estaba en Jope, en casa de uno que se llamaba Simón, que era curtidor. Él estaba ahí y dice que sale a la hora del mediodía con hambre y ve una visión. Dios comienza a hablarle a través de una visión. Ve un lienzo que tiene muchos, él tenía hambre, ¿sí? Como usted tiene hambre espiritual. Hambre por el Señor, hambre por cumplir su propósito. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces él tenía hambre y de acuerdo a eso el Señor baja ese lienzo, ¿sí? Y ese lienzo estaba lleno de animales inmundos para los judíos. Había ciertos animales que eran inmundos que ellos no podían comer. Y ese día él ve la visión y Dios le dice, mata y come. Pero el Señor le dice, Pedro le dice a Dios, pero Señor, son animales inmundos. Entonces Dios le dice, no llames tú inmundo a lo que Dios limpió. Entonces Dios le habla en ese momento, no llames tú común o inmundo a lo que Dios limpió. Y a veces a nosotros nos pasa, ¿qué le voy a ir a hablar a esa persona? ¿Qué le voy a ir a hacer un troquel a ese familiar? Me va a sacar de raje, ¿sí? ¿No le pasa? A ese vecino. Entonces Dios te dice, no llames común o inmundo a lo que Dios limpió. Quiere decir, Dios ya lo tenía preparado, ya estaba de antemano. Y lo mismo hizo con Cornelio. Le envía un ángel para que le hable y que lo mande a buscar a Pedro, ¿sí? Y ahora vamos a leer la parte donde ellos se encuentran. Estaba Pedro ahí pensando y orando qué era lo que le había querido decir el Señor. Y ahí llega Cornelio, no Cornelio, los enviados de Cornelio, los sirvientes que fueron a buscar a Pedro para que venga a su casa. Había una visita programada en el cielo. Hay muchas visitas programadas en el cielo y nosotros solamente tenemos que ir. Amén, iglesia. ¿Sí? Entonces dice que 24, Hechos 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿sí? Resulta que lo mandó a buscar a Pedro. Pedro había tenido la visión y fue a Cesarea donde vivía Cornelio. Y cuando llega ahí, no solamente estaba Cornelio, sino que estaban sus íntimos, sus amigos más íntimos y sus parientes. Había más gente preparada. Dios te va a sorprender. No solamente vas a ir por esa persona, sino que hay gente preparada, ¿sí? Nos contaba Carolina el día viernes que ellos tuvieron que ir a hacer una visita a una persona de María Susana y ahí estaba la madre. Y la que más necesitaba era la mamá. Pudo recibir a Cristo, pudieron orar, pudo ser liberada. Y esa mujer decía, yo no sé por qué estaba aquí. Yo no sé por qué vine hoy acá. ¿Por qué? Porque Dios la llevó ahí. Amén. ¿Sí? Porque Dios la llevó. Así está sucediendo. Otra persona de Carlos Pellegrini, contaba Lorena, ¿sí? Que ayer ellos fueron a Carlos Pellegrini. Ayer se salió a Los Cardos, a María Susana y Carlos Pellegrini, y algunos salieron aquí. Los juniors salieron a la mañana, estuvieron yendo los niños, corriendo, iban predicando, haciendo troqueles. Fue maravilloso, es maravilloso lo que está sucediendo. Me sorprendió Lorena, que contó que fue a Carlos Pellegrini, fue a la casa de una mujer que estaba alejada del Señor, y dice, yo a la mañana le estaba diciendo a Dios, yo quiero volver, pero no sé cómo hacer. Y a la tarde llegaron ellos. Qué maravilla, qué maravilla. Esa mujer se quebró, se volvió al Señor ese día. El Señor tiene preparado estos contactos. Ahí llegó, entonces dice que cuando Pedro entró, versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró.
adoró y Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sabemos que la gloria es de Dios, el poder es de Dios, no somos nosotros, amén. ¿Sí? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuánto había? Muchos se habían reunido, estaban esperando y les dijo: ustedes saben, ahora fíjense que lo que le sucedía a Pedro, Pedro es como que abre el corazón, estaba en lucha como usted y yo muchas veces estamos en lucha. Yo, por ejemplo, ayer yo le digo: Señor, bueno, si no me dejas, si no salgo a las obras misioneras, que están todos los vehículos y toda la gente que va, yo me quedo y me voy a hacer el barrio que yo había ungido y no había tenido tiempo para hacerlo, mi cuadra, la cuadra de mi casa. Y cuando llegó la hora, yo no tenía ganas de hacerlo, no estaba inspirado. Entonces me fui a orar. Entonces digo: Señor, no tengo ganas, no sé qué me pasa, me falta ese ímpetu, me falta esa inspiración, ese fuego para hacerlo, la unción. Estaba desinflado. Entonces empecé a orar y ahí yo tenía la agenda abierta y miro ahí, había el nombre de un hermano que estaba pasando prueba. Entonces agarré y lo llamé a ese hermano y empecé a hablar con ese hermano, le empecé a dar palabra y él iba siendo animado por la palabra y yo iba siendo animado por el hermano. Entonces, ¿sí? Yo orando por él, el Señor me animó a mí. Y cuando corto, ¿sí? Ya estaba de nuevo en fuego. La busqué a mi hija Victoria y nos fuimos a hacer troqueles. Hicimos 8 troqueles en el barrio, ahí en el barrio, en la cuadra, de los cuales muchos, 2 me dijeron: te estaba esperando. Porque habían ido a la casa de amigos. Dice: no, pero allá está el pastor que va a venir a mi casa. Mire si yo no iba. Mire si yo no iba. Entonces estaban esperando. Mucha gente te está esperando. Muchos familiares te están esperando. Estarán diciendo: ¿qué pasa que no viene? Así que toma hoy tus troqueles. Cuando sales de acá, llévate los folletos para hacer más troqueles. Mire que hay mucho. El viernes llegaron 1.400 troqueles. Así que hay más de la mitad, debe haber. Así que llévate troqueles y úsalos. Llévatelos y usalos. Y dice que les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Entonces no tenemos que juzgar. No tenemos que ir con prejuicios, tenemos que ir con fe. Y si no, haga como yo. Vaya, ore y pídale ayuda a Dios, ¿sí? Y el Señor te va a levantar. Amén, iglesia. O llame a algún hermano que le haga una oración. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. Dios lo llama. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Pedro? Vino sin discutirle, sin replicar. Muchas cosas él no las tenía resueltas. Él no sabía cómo hacer, con qué se iba a encontrar. Miren, muchas cosas no están resueltas. Yo sé que tengo que ir y tengo un folleto en la mano. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios lo sabe, pero Dios lo va a firmar en el camino. Muchas personas salen a veces sin ganas porque tenían que hacer, pero Dios le confirma ahí cuando llegan a esa casa, cuando escuchan a las personas necesitadas, que en ese lugar tenías que estar. Amén. Entonces él dice que fue. ¿Cómo fue? ¿Obediente o desobediente? Fue obediente. A lo mejor no lo sentía, no sabía bien qué hacer. Sí, Dios le había dado una palabra, tenemos la palabra, pero a veces el sentimiento, ¿qué pasa? Nos juega en contra. Mire, no le haga caso al sentimiento, hágale caso al Señor, ¿sí? Y vaya, pida ayuda, busque a uno y haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Sea obediente. Vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Estamos en tiempo de ayuno, acuérdese, no se olvide que tenemos que ayunar. Y a la hora novena, mientras oraba, ¿qué tenemos que hacer? Mientras oraba, tenemos que orar. En mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Amén. ¿Sí? El Señor está oyendo tu oración, está oyendo mi oración. ¿Sí? Si estamos orando, si hemos orado, la oración ha sido oída. Y estamos viendo, hemos decretado, hemos orado, y cuando vamos las personas están listas.
Amén. ¿Sí? Están preparados porque la oración ha sido oída. Es tiempo de oración. Estamos en tiempo de oración. 24 horas de oración. Mire, quiero decirles algo. Esta oración va a ser distinta de las 2 invasiones que hicimos porque fueron en casa. Ahora tenemos que ir al altar. ¿Sí? Acá en el Trébol tenemos que cubrir 24 horas de altar y en las obras misioneras van a hacer lo que puedan, todo lo que más puedan, cubrir, ¿sí? Desde el viernes a las 20 horas hasta el sábado 20 horas, cubrir el altar de oración, ¿sí? De manera presencial. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Así que varones, prepárense para la madrugada. Matrimonio, necesitamos, ¿sí? A lo mejor las mujeres no se animan a venir a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, pero los varones tenemos que acompañar a las mujeres o venir, ¿sí? Nosotros y cubrir las 24 horas de altar. ¿Sí? Tenemos que cubrir. A mí me llamó la atención lo que dijo el apóstol Ledesma. Él dice, esta palabra la dio él. Sí, él dijo, nosotros cuando comenzábamos, ahora ellos tienen mucha gente y muchos turnos y tienen gente que cubre, pero dice, cuando nosotros apenas empezábamos, había algunos de nosotros que hacíamos 8 horas para cubrir las 24 horas, 8 horas de oración hacían. Impresionante. Bueno, dispóngase a hacer 1 hora. Dispóngase a estar los varones, ¿sí? Los varones a la madrugada, ¿sí? Vamos a tener que estar en la madrugada los varones, amén. Así que los animo. Va a haber 2 listados, va a tener 2 listados de oración, uno en la casa y uno en el altar. Prestemos atención, ¿sí? Que va a haber 2 listados para orar, ya lo vamos a alargar, capaz que el día martes ya tengamos el altar, el listado en los grupos y bueno, y ahí nos estamos orando. Escuche, el de oración que es en la casa, eso lo vamos a hacer todos juntos. Los altares presenciales, tal vez María Susana y a lo mejor Los Cardos va a tener su listado, ¿cierto? Pero es lo mismo, vamos a estar todos unidos. ¿Sí, iglesia? Entonces dice, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué? Porque la ofrenda es un sacrificio. Y en el altar tiene que haber sacrificio. La ofrenda es muerte. Estoy hablando para los que son ya maduros espiritualmente. Si sos nuevo, si estás viendo esta programación o si sos nuevo, no te hagas problema. Lo que no entiendas ahora lo vas a entender más tarde. No te hagas problema. Pero esos son para los que somos maduros. Todo altar tiene sacrificio. La oración, el tiempo, venir presencial es un sacrificio y la ofrenda también es un sacrificio. Siempre se ofrendaba un animal sin defecto en el altar, se ofrendaba lo mejor. Entonces preparémonos para hacer ese sacrificio de amor por las vidas. Entonces dice que le dijo el ángel el 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, le dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué maravilla, ¿no? Hay gente preparada para oír la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha mandado a decirles a las personas. Entonces Pedro, fíjense lo que dice Pedro, abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Vio? Comprendió en ese momento. Antes no lo sabía. Hay cosas que usted la va a comprender en el camino, ¿sí? Usted tiene que obedecer y después va a comprender. Si Dios quiere va a comprender y si no va a ver el milagro. Y con eso va a quedar satisfecho. ¿Sí, iglesia? O va a ver las personas que creen y con eso va a comprender que Dios te envió. Entonces dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Que no solamente vino a los judíos, sino también a los griegos y a los no judíos, sino que en toda nación, a los romanos en este caso, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sí? Él se agrada ¿de quién? Del que tiene temor de Dios y el que hace justicia. ¿Sí? El temor de Dios nos lleva a la obediencia. El temor de Dios nos lleva a no querer, ¿sí? Pecar
porque yo no quiero dañar a quien me amó tanto. Amén. No quiero ser culpable de la muerte de Cristo, sino que yo recibo la sangre. Entonces tengo temor de Dios. Tengo temor, por eso quiero agradarle. No tenga temor de los hombres, no tenga temor del diablo, tenga temor de Dios. Amén. ¿Sí? Porque Él es el único que dice que puede echar al infierno. Lo único que Él ya dio su sangre, ya dio a su Hijo, y Él no quiere que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, porque Él no vino a condenar, vino a salvar. Amén. ¿Sí? Y yo como iglesia tengo que ser obediente y mantenerme, tener temor y hacer obra de justicia. Esto que estamos haciendo, un justo que hace obra de justicia. Un justo hace obra de justicia. ¿Sí? ¿Sí? Amén. ¿Qué hace un electricista? Arregla los cables porque es electricista. ¿Cierto? ¿Qué hace un malvado? Hace maldad. Usted es justo porque fue justificado por gracia, por la sangre de Jesucristo. Entonces ahora, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, hace obras de justicia. ¿Sí? Es injusto que la gente se pierda, se vaya al infierno. Por eso ir a predicar el Evangelio, la buena noticia, sí, es una obra de justicia. Es injusto que la gente padezca enfermedades teniendo la llaga de Jesús. Por eso tenemos que ir y orar por los enfermos. Es injusto que la gente esté oprimida y algunos no pueden respirar de la opresión que tienen. Por eso tenemos la autoridad y en el nombre de Jesús echar fuera todos los espíritus inmundos de opresión que oprimen a la gente. Amén. Entonces, Él se agrada de los que temen y hacen justicia. Dios envió, 36, mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz. Hay gente que no tiene paz. Hay gente allá afuera que tiene todo, pero no tiene paz, ¿sí? Entonces, nuestro evangelio es un evangelio de paz. Por eso yo tengo que estar en paz con Dios, en paz con mi prójimo y en paz conmigo mismo y ser portador ¿de qué? De paz, ¿sí? El evangelio es de la paz. Por eso, antes de salir, si peleó con su señora, si discutió con sus hijos, con su padre, haga las paces. ¿Sí? Pídale perdón a Dios y pídale perdón a su esposa o a su esposo. Pídale perdón a su padre, a sus hijos. Amén. Siempre tenemos que hacer eso. Siempre tenemos que tener el perdón. Tenemos que estar en paz. No ande renegando, sino perdone y la paz le va a volver. Ahora escuche, ustedes saben que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Escuche esta palabra. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿sí? Como Dios ungió. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo y ¿con qué? Con poder. Esa es la unción. Es el Espíritu Santo y el poder de Dios que está sobre quién estaba aquí. Jesús de Nazaret, un hombre. Jesús de Nazaret, estaba el poder de Dios, ¿sí? Y así como lo ungió a Jesús de Nazaret, la unción ahora está en usted, que es el cuerpo de Cristo. Está en mí, que es el cuerpo de Cristo. Y cómo anduvo haciendo con la unción, ¿qué hizo con la unción? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, iglesia. Dios está contigo. La unción del Espíritu Santo, el poder de Dios está contigo para que vayas y sanes a los enfermos y los liberes en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí, iglesia? Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Usted y yo somos testigos. Amén. De lo que Jesús hizo. Ahora tenemos que ir con la unción.